Nuevamente estamos en otro programa de Cinema Coach, el programa en el cual utilizamos todo ese material fílmico tan rico, tan numeroso, para saber más de los seres humanos. Nosotros siempre pensamos que desde que el ser humano se vio en una fotografía estático, comenzó a verse a sí mismo. Y cuando comenzó a analizar, a ver las películas como una serie de continuo movimiento, entonces comenzó a verse además de sí mismo, de ver el mundo real, del mundo de los seres que somos y que estamos y que hacemos en el mundo. Este es el fin que nosotros perseguimos aquí en Cinema Coach. Y hoy el film que vamos a analizar es un film de 2012. Es de muy reciente creación. El protagonista es Tom Cruise y hace un papel bien interesante como Jack Reacher. Y Jack Reacher, interpretado por este actor, y es una película de acción, pero encontramos tantas cosas interesantes en esta película de acción que cuando conceptualmente vamos a analizarla, nos encontramos con algo que puede ser muy interesante en todas y cada una de nuestras vidas y que le da a una simple, muy buena, muy bien hecha película hecha por Christopher McQuarrie, que es una película de acción que puede pasar entre 100, en centenares de películas de acción, pero esta a nosotros nos da unos conceptos interesantes, fundamentados en la historia de un hombre que peleó en la guerra, que es el soldado, un soldado muy eficiente, una máquina mortal, hasta ahí va todo normal, pero que desaparece y que tiene una identidad que realmente cuesta ubicar. Y cuando sucede un evento y uno de un asesino de masas es casi culpabilizado, cuando le dicen que confiese, le dicen que busquen a Jack Reacher y Jack Reacher aparece. Esto realmente es interesante porque a través de la historia se va a ver toda una serie de juegos, de manipulaciones, en las que sobresalen dos conceptos, y dos conceptos muy bien establecidos. Y uno es el concepto, fíjense bien, de autonomía, y el otro es el concepto de libertad, que mucha gente utiliza como sinónimos, pero que cuando nosotros hacemos el análisis conceptual de cada uno, la libertad y la autonomía para nosotros terminan siendo diferentes, aunque quizás la expresión de muchas veces sea la misma. Cuando nosotros hablamos de autonomía, estamos hablando de esa capacidad, oigan bien por favor, de hacer sin la necesidad de hacer algo, sin la necesidad de compañía, supervisión, permiso o aprobación de otro. Es decir, cuando la personalidad tiene autonomía, puede realmente hacer lo que le venga en gana. Y esto es bien interesante porque mucho de nuestra educación va hacia que seamos autónomos. Y entonces esto nos va a plantear algo muy interesante, sobre todo cuando comparamos entonces este concepto de autonomía que hemos dado con el concepto de libertad, en donde la libertad vendría a ser algo así como la capacidad para elegir cuando se nos presentan alternativas. Es decir, que la decisión es básicamente, y así la libertad es básicamente una decisión, y al ser una decisión es básicamente racional, mientras que la autonomía, por supuesto que tiene relación con la razón, pero es básicamente se valora a nivel conductual, a nivel de acción. Entonces, cuando nosotros vemos y observamos que esta simple película de acción nos va a dar estos dos valores, realmente nos mete y nos coloca en algo que puede ser muy interesante para nuestras vidas individuales e inclusive nuestras vidas colectivas. Veamos, si alguien no tiene autonomía ni tiene libertad,
Si yo carezco de autonomía y de libertad, por supuesto estoy en plena dependencia. Y esto realmente es básico comprenderlo. No puedo decidir y no puedo hacer, soy dependiente. Mientras que cuando una personalidad es autónoma y además es libre, probablemente estamos frente a una personalidad independiente que puede decidir lo que quiera y hacerlo. Y entonces aquí, entre esa dependencia y esa independencia, nos vamos a encontrar otros elementos mucho más ricos en análisis cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la baja autonomía con mucha libertad. ¿Qué significa esto? ¿Estoy diciendo una locura? Tener mucha libertad con baja autonomía. Yo puedo entonces pensar en alguien, inclusive yo mismo, que tengo toda la libertad para decidir, pero que son cosas que no puedo hacer. Entonces, esto que pasa muchas veces en nuestra vida, inclusive como parte de algunas etapas de ella, en donde tenemos mucha libertad, podemos decidir, pero no lo podemos hacer, lo que decidimos. Y esto nos da la capacidad de un sueño y de un proyecto. Es decir, cuando tenemos libertad, pero no tenemos autonomía, ¿qué debemos hacer? Debemos lograr tener las suficientes capacidades para no depender de nadie en nuestras acciones. Y esto es bien interesante, inclusive desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, inclusive. Interesante. Cuando nosotros nos vamos a la cuarta posibilidad que nos plantea este juego conceptual que nosotros encontramos en Jack Reacher, entendemos entonces que qué pasa cuando uno tiene mucha autonomía, pero no tiene libertad. Es decir, en el fondo da como una programación. Yo te programo para que puedas hacer lo que quieras, pero no puedes decidir lo que quieras. Es decir, te puedes mover muchísimo, pero no vas a pensar ni vas a decidir de otra forma. Y esto que aparentemente es tan difícil de explicar, es lo que podría ser, por ejemplo, el hecho de los fundamentalistas, que se pueden mover por cualquier parte, pero no pueden elegir, no tienen la libertad para elegir lo que quieran. Ya eso pasó, ya eso se lo eligieron. Y esta es una situación que vemos frecuentemente y yo les pido que aunque sea difícil de expresar, difícil de explicar, que piensen un poco en cuando, por ejemplo, en los hijos que le damos libertad y le damos autonomía. ¿A qué edad le comenzamos a dar libertad para que decida ese proceso racional? ¿Y a qué edad le comenzamos a dar autonomía? Ese proceso conductual, ese proceso de toma las llaves de la casa. ¿A qué edad se le da? Eso se le da desde muy chiquito, desde muy pequeño. Ahí tiene toda una serie de elementos que nos pueden hacer jugar. Jack Reacher, este personaje de Tom Cruise, en esta película de Christopher McQuarrie, es un personaje con altísima libertad y altísima autonomía. Probablemente no logran explicar cómo lo hacen todo, pero eso forma parte entonces de un héroe, ese héroe o esa figura que nos va a dar ese patrón de libertad y ese patrón de autonomía, convirtiéndose en un ser completamente independiente. Esto inclusive hay un juego, y hay un juego, hace pareja con una mujer hermosísima, la actriz Rosamund Pike, y ella hace el papel de Helen, y realmente es una pareja muy hermosa que se ve ahí, pero ustedes verán al final qué es lo que pasa, y entonces para demostrar la completa independencia. Cuando nosotros entramos entonces en la utilidad de este film, es básico comprender, discutir, dialogar sobre lo que es la autonomía para cada uno de nosotros, primero, y segundo, para también dialogar, discutir, hablar, conversar, definir, conceptuar lo que es realmente la libertad para cada uno de nosotros. Cuando se tiene entonces esto claro y se clarifica más a través del pensamiento, de la continua reflexión, podemos entrar entonces que desde la autonomía, la libertad,
hay conciencia, hay ese proceso de toma de conciencia, concienciación, mientras que de la libertad a la autonomía hay entrenamiento. Y cuando nosotros tenemos esa concienciación de un entrenamiento que nos lleva a ser independientes, entonces nosotros estamos trabajando quizás con el perfeccionamiento. Y este es el tercer elemento que podemos aprovechar mucho, ese concepto de concienciación y también de entrenamiento para llegar a ese concepto de qué es para cada uno de nosotros el perfeccionamiento. Y sobre todo de que cuando mezclamos libertad con autonomía, surge algo que es para muchos el parámetro fundamental de su evolución psicológica, llegar a ser independiente. E inclusive para ser interdependiente, que lo hemos explicado en otros films, hay que primero ser independiente. Esa capacidad para tomar decisiones y esa capacidad para ejecutar acciones, sin necesidad de vigilancia, de permiso, de compañía. Y entonces entramos en un mundo muy interesante con Jack Reacher, esa película de acción que realmente a mí me dio una sorpresa al hablar de autonomía y al hablar de libertad. Dos elementos fundamentales. Será hasta el próximo Cinema Coach.